Yo los invito a abrir las escrituras en Miqueas capítulo 5. La razón de por qué lo que parece un canto navideño en enero se hará más aparente cuando leamos cuál es el pasaje que hoy nos corresponde. Miqueas capítulo 5. Para aquellos que están por primera vez o nos visitan recientemente, el año pasado iniciamos una serie en este libro, de hecho unas series que hemos tenido en los profetas menores, los cuales hemos ido abarcando. Hemos tenido series en Oseas, Amós, Abdías y ahora Miqueas. Y en los primeros 12 sermones que hemos tenido de Miqueas, estudiamos los primeros 4 capítulos, por lo que una breve reseña es necesaria para ubicarnos en el contexto general del libro, aunque esta porción que voy a leer para ustedes es de las más conocidas, sino la más conocida de Miqueas, que es, por llamarlo así, un pasaje navideño. Dice el capítulo 5, y vamos a leer hasta el versículo 5, la primera parte de ese versículo. Dice Miqueas 5: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Precisamente el tener exposiciones consecutivas nos ayuda a evitar que los profetas menores que hemos venido abarcando queden relegados sencillamente para ciertas ocasiones y solamente ciertos pasajes selectos de estos libros. Como les digo, no sería extraño que uno de los pasajes más familiares del libro de Miqueas sea Miqueas 5, versículo 2, con esta referencia al lugar del nacimiento del Mesías. Y de hecho, la única profecía que nos habla del lugar donde nacería el Mesías. Uno de los sitios que quizás algunos conocen para escuchar sermones en español es el sitio Sermon Audio. Y cuando usted busca algunos libros, por ejemplo, de los profetas menores, no aparecen muchos sermones, pero de Miqueas 5:2 les puedo asegurar que aparecen bastantes más. Por esta misma razón. Ahora bien, como les digo, la breve reseña para ubicarnos. ¿Cómo es que llegamos nosotros a esta profecía que tenemos aquí? El profeta Miqueas, cuyo nombre es realmente una variante del nombre Micaías, significa ¿quién como Jehová? Es una pregunta que también veremos hacia el final del libro. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién como Jehová? Eso es lo que significa el nombre. Es la misma pregunta también que tenemos en ese cántico del pueblo después de que cruzaron el mar. ¿Quién como Jehová? Este profeta fue originario de Moreset y profetizó en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, precisamente como lo informa el versículo 1 del capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Por lo tanto, la actividad profética de Miqueas se ubica unos 800 años antes del nacimiento de Cristo. Y la otra característica que destaca mucho y que les he mencionado también anteriormente es que Miqueas profetizó durante prácticamente el mismo tiempo y lugar que el profeta Isaías. No solamente coinciden ellos en tiempo y espacio, sino que también podemos decir que el contenido del libro de Miqueas también nos presenta un buen resumen de Isaías. Por lo tanto,
es conocido como un pequeño o un mini Isaías. El libro como tal tiene 3 partes, aunque a veces algunos difieren en cómo marcar esas 3 partes. Una forma sencilla de ubicarlas las tenemos por 3 oíd que aparecen en el libro. El primer oíd lo tenemos en el capítulo 1, versículo 2, oíd pueblos todos. El segundo oíd lo tenemos en el capítulo 3, versículo 1, oíd ahora. Y el tercer oíd lo tenemos en el capítulo 6, versículo 1, oíd ahora lo que dice Jehová. Esos 3 oíd para muchos marcan las 3 partes del libro. En los 3 primeros capítulos hemos visto palabras de juicio del Señor, primero contra lo que quedaba de la casa del norte, porque Miqueas deja ver de que él fue testigo de la caída de las tribus del norte, pero sobre todo palabras contra quién, contra Judá. ¿Por qué? Porque a excepción, por ejemplo, del rey Ezequías, realmente lo que llegó a caracterizar al reino de Judá fue también la corrupción. De hecho, el libro de Crónicas nos dice a nosotros que la única razón por la que Judá cayó después de las otras tribus del norte fue sencillamente por amor a David. Por amor a ese pacto que el Señor tenía con David. Y por eso el reino prevaleció por unos años más. Pero ellos fueron culpables de corrupción, de tergiversar los juicios a favor de los poderosos, de venderse a hacer lo malo, y todo empezando por el liderazgo. Príncipes, ancianos, sacerdotes y profetas, todos ellos se olvidaron de la ley de Dios y del amor al prójimo. En resumen, Judá fue un pueblo que continuaba corrompiéndose. Por eso, a la luz de esas declaraciones de culpabilidad, es que el capítulo 4 viene a ser un momento que marca en el libro algo que debe sorprenderlo a aquel que está atento a lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 1 del capítulo 4, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. El monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera. Luego más adelante se nos dice que llegará un día en que los pueblos cambiarán sus armas por herramientas de trabajo. Hay una promesa de paz y del pueblo del Señor siendo exaltado. Y hacia el final del capítulo 4, lo último que llegamos a estudiar, vean lo que dice, es impresionante. Versículo 13, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce. Desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. El pueblo del Señor será victorioso en el día final. ¿Y qué hará el pueblo del Señor en ese día final? Todo lo dedicará al único que merece la honra y el honor. Como en Apocalipsis cuando leemos que se arrojan las coronas. Esta victoria no es nuestra, es de nuestro Dios y todo es dado al Señor. Entonces la pregunta que uno se podría hacer es, ¿pero cómo será posible que este pueblo pueda vencer? Y esto es parte de lo que se viene a contestar en esta primera sección del capítulo 5. Vamos a ver el contexto de la profecía, vamos a ver el cumplimiento de la profecía y sobre todo estaremos viendo al sujeto de esta profecía, es decir, estaremos meditando en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta profecía nos va a mostrar que el Señor precisamente dará esta victoria a su pueblo por medio de un rey especial, de un rey único, del rey ungido, del Mesías prometido desde Génesis 3:15, aquel que también era hijo de David. Este es entonces el que los va a reunir, este es el que los va a pastorear.
Este es, como también estudiábamos en su momento en otro de los profetas menores, el que abre caminos, el rompedor, nuestro Señor Jesús. En Miqueas 2:13, subirá el que abre caminos. Muy bien, entonces en la primera parte, el contexto, es decir, ¿cuándo fueron dichas estas palabras? O sea, por supuesto, parte de la respuesta es, bueno, cuando el profeta Miqueas estuvo activo, como ya vimos, 800 años antes de Cristo. La pregunta más bien tiene que ver es, ¿fue dicha esta profecía cuando los asirios invadieron a Judá? ¿O es más bien esta profecía dicha en anticipo de los días cuando Babilonia sería la que rodearía a Judá? Dice así el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Entonces, el capítulo 5, aunque tiene esta gran promesa de este Mesías que se anuncia, se devuelve por un momento de esos días de gloria para anunciarle al pueblo que van a enfrentar un sitio. Pero como les decía, ¿a cuál se está refiriendo Miqueas? Es a la invasión asiria que el profeta ya ha mencionado en otro momento, o al momento cuando los babilonios también irrumpirían en Judá. Sobre todo, y lo que creo que nos va a ayudar a entender por cuál opción decantarnos, o al menos en lo que yo entiendo para interpretar el pasaje, es esta referencia que tenemos de que con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Entonces, brevemente, ¿qué pasó durante la invasión asiria? Este es un evento que debemos tener muy fresco cada vez que estamos leyendo los profetas menores, porque con constancia es citado, o frecuentemente es parte del contexto de la profecía. Recuerden, los asirios derribaron a las 10 tribus del norte, ellos cayeron mucho antes, pero Asiria era un imperio poderoso y no se iban a contentar solamente con las 10 tribus, sino que fueron también por Judá. Y eso es lo que se nos narra con más detalle en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19, el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, y en Isaías 36 y 37. Y Miqueas se refiere a esta misma invasión en el capítulo 1, versículo 6, por ejemplo. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. O el versículo 9, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y es que en efecto eso fue lo que pasó. Sennacherib envió a su representante, no sabemos su nombre, es llamado el Rabsaces. ¿Y cómo fue que llegó él? Llegó muy creído, llegó con palabras ofensivas, diciéndoles a ellos, no escuchen a Ezequías, es mentira que Dios va a tener poder de librarles. ¿Qué hicieron los dioses de las demás naciones? Y entonces los que están en el muro le dicen, por favor, háblanos en otra lengua que nosotros también la entendemos. ¿Cómo? Que escuchen todos, que están incluso expuestos a beber su propia orina y a comer sus propias heces. Así de arrogante era este hombre, así de confiado estaba el imperio asirio de que ellos iban a tener la victoria. Entonces, si bien es cierto de que sus palabras fueron ofensivas y de que en efecto ellos sí causaron estragos en su camino hasta los muros de Jerusalén, lo cierto del caso es que nosotros sabemos de que los asirios realmente no pudieron hacer más que eso. ¿Por qué? Porque en una sola noche el ángel de Jehová acabó con el campamento enemigo. Un ángel de Jehová, o como en otros momentos les he dicho, que creo que es el ángel de Jehová, es decir, nuestro Señor Jesucristo, una cristofanía. Pero principalmente el punto es, los asirios nada pudieron hacer. Llegaron confiados, pero se fueron humillados. Pero la segunda opción, que es la que creo a la que el profeta se refiere, sin duda calza mejor con esto que estamos leyendo de que el juez o el rey de Israel fue humillado. ¿Por qué?
porque esto fue lo que pasó cuando Babilonia invadió a Judá. Leo para ustedes el segundo libro de Reyes, capítulo 25, 6 y 7. Segundo de Reyes, 25, 6 y 7. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia. ¿Quién es este rey? Sedequías. Entonces trajeron a Sedequías al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. ¿Y qué hicieron? Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Si esto no es humillar al juez de Israel, ¿qué más será entonces? Recordemos que incluso para nosotros hasta la fecha, el que alguien venga y le dé a usted una cachetada es un acto de ofensa, ¿verdad? Es una humillación. Es prácticamente una invitación a la violencia. Esto fue lo que hicieron con Sedequías. Lo atraparon, lo humillaron y finalmente le sacaron los ojos. Es decir, no hay que entender que haya sido una literal bofetada con una varilla para entender de que lo que estamos hablando aquí es de una gran humillación al que en ese momento era el rey de Judá. Sedequías entonces fue humillado y posterior a ello se nos narra cómo los babilonios terminaron de quemar las ciudades, de derribar los muros y de saquear a Jerusalén. Luego de esta caída, la nación de Judá nunca volvió a ser la misma, ni verdaderamente independiente. Es decir, aunque ellos luego regresaron del exilio, que es lo que se nos cuenta en libros como Esdras y Nehemías y que reconstruyeron los muros, realmente Judá nunca más volvió a ser como antes. Y eso es importante también tenerlo en cuenta porque la profecía nos dice que todo esto que le está aconteciendo al pueblo va a ser hasta el día que entonces en Belén nazca alguien particular, que el Señor los iba a dejar en esa condición de ya no ser verdaderamente libres e independientes, hasta que una que había de dar a luz, diera a luz. ¿Qué nos enseña esto? En resumen, en esta primera parte, que el Señor ciertamente tenía todo poder para guardarlos, porque ya lo había hecho contra los asirios, ¿verdad? Pero por su propio pecado, también el Señor les castigó severamente, pero en todo momento mostrando que Él era el soberano, porque Él es el que se los está anunciando. Esto voy a traer sobre ustedes, pero no será para siempre. No será para siempre. Teniendo entonces ese contexto en mente, después de muchos años, como les decía, del exilio, y cuando esta nación verdaderamente no era libre, porque recordemos que para los días de Jesús, ellos eran simplemente un pueblo más, ¿verdad?, cautivo, perteneciente al gran imperio romano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos dice ahora entonces el versículo 2? Dice lo siguiente. Veamos entonces este cumplimiento que el Señor les iba a anunciar. ¿Hasta cuándo sería que iban a estar así? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Notemos bien lo que está diciendo el profeta, o lo que dice el Señor a través del profeta. De ti me saldrá. No solamente dice que de Belén saldrá, sino me saldrá. No solamente el profeta está dando un aviso de que en un momento en el futuro iba a nacer alguien en Belén. Es el Señor diciendo, en un futuro yo les voy a dar a uno que va a nacer en Belén. Me saldrá, yo se los doy. Este oráculo está confirmando lo que ya desde Génesis se anticipaba, que iba a nacer uno de una mujer, la simiente,
que luego también se nos informa que iba a ser de Israel, pero no solamente de Israel, sino en particular de Judá. Y no solamente de Judá, sino también de David, del linaje de David. Pero entonces, ¿qué es lo que hace tan especial la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2? Es lo que les decía al inicio. Es la única profecía que nos dice además el lugar del nacimiento. Bueno, y que tiene de especial que nazca en Belén, es lo que vamos a ver. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Es que Belén era insignificante. Era un pueblito. Ahora cantábamos, oh pueblecito de Belén. Si alguno conoce ese himno, hace muchos años, nosotros cantamos la versión de este himno, pero con una letra todavía más vieja. Y era, oh aldehuela de Belén. ¿Quién dice aldehuela? Ya nadie habla así. Pero entonces, está la aldea, que ya es algo pequeño. Pero después de una aldea está la aldehuela. ¿Cuántas personas habían en Belén para los días de Jesús? Unos cientos de personas. Eso es lo que como mucho había en esos días. Hoy, Belén lo que tiene es si acaso unas 25,000 personas según el último censo. Así de pequeño sigue siendo. De hecho, cuando usted lee en Josué, que es una lectura, ¿verdad?, que a veces se nos puede volver un poco extensa porque se nos va diciendo nombre por nombre las ciudades que se le va dando a cada tribu, ¿verdad? Y entonces, y a la tribu de Judá se le da ciudad 1, ciudad 2, y ahí van las ciudades. ¿Adivinen qué? Belén no sale en esa lista. ¿Por qué? Porque es pequeña. Es irrelevante. ¿Hasta que qué? Hasta que llegamos al libro de Ruth y hasta que llegamos al primer libro de Samuel. ¿Por qué? Porque es en Ruth que se nos narra que Noemí y su familia, ¿de dónde eran ellos? De Belén. Y no solamente de Belén, sino que eran efrateos. Belén significa casa de pan, me imagino que muchos saben eso. Efrata significa fructífero. Es interesante, porque fue en camino de Belén, en esas pocas referencias que tenemos antes de Ruth, donde Raquel falleció dando luz a Benjamín. Casa de pan y fructífero para un pueblecito tan pequeño. Pero resulta que fue ahí donde Booz conoció a Ruth y de ahí nació el hijo que daría lugar a la descendencia de donde eventualmente nacería Isaí, que es el padre de David. La más pequeña, pero ya no más la más irrelevante, sino más bien ahora una de las más conocidas ciudades para nosotros. Tú, la más pequeña entre las familias de Judá, de ahí me saldrá el que será Señor de Israel. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo iban a ser que sería el Señor de Israel en Belén? Porque entonces lo que está diciéndonos esta profecía es lo siguiente. ¿Y por qué es que es tan importante ahora que sabemos que David era de Belén Efrata? ¿Qué es lo que hace tan especial? Bueno, cuando David llegó al reino, nosotros sabemos que eventualmente él conquistó a Jerusalén, ¿verdad? Y esa entonces vino a ser la capital, donde nacieron los demás reyes de Judá, lo que es en Jerusalén. Y van a nacer ahora en la ciudad del reino. Tan importante es esta profecía y tan particular que descalificaba a todo otro rey, que en el momento que aunque alguien fuera del linaje de David, si nacía en Jerusalén, ¿qué podía saber usted? Ese no es el rey prometido. Y así consecutivamente. Nacía otro hijo de David y otro hijo de David y así, porque sabemos que así son llamados los reyes, ¿verdad? Que eran hijos de David. Pero ninguno nacía en Belén.
Vemos entonces por qué ahora esta profecía venía a ser tan especial. Porque realmente todo otro rey nacía, era en Jerusalén. Y después de ahí podían nacer en cualquier otra parte. Pero el Señor se iba a asegurar de que el que era ese único rey especial iba a nacer en la misma ciudad de donde era aquel David que fue ungido para ser rey de Israel. Pero además nos dice algo. Nos dice que esto va a ser hasta que, versículo 3, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Quién es? Bueno, ¿qué es la primera impresión que le da a uno cuando lee estas palabras? Y que tiene que ser María, que tiene que ser la Virgen. Recordemos lo siguiente, de nuevo, ¿quién es el contemporáneo de Miqueas? Isaías. ¿Y de qué profetizó Isaías? He aquí, la Virgen concebirá. No sería nada extraño que Miqueas esté haciendo eco de las mismas palabras que ya Isaías estaba diciendo. El Señor les va a dar a uno que va a nacer no solamente de mujer, sino de una virgen. Y Miqueas simplemente está diciendo, sí, y va a nacer además en Belén, hasta que dé a luz la que tiene que dar a luz. Y yo les digo, esa es como la primera gran opción que le viene a uno a la mente. Sin embargo, no todos coinciden y creo que vale la pena también analizar lo que otros han dicho. Por ejemplo, entre ellos el conocido reformador Juan Calvino. Él, por ejemplo, dice, aunque usted puede leer esto y puede pensar en la Virgen, también es cierto que el pueblo del Señor a veces es comparado como una mujer con dolores de parto. A veces el pueblo es comparado con una mujer con dolores de parto. Y es cierto, y eso ya lo hemos visto antes. Por ejemplo, regresémonos a Oseas capítulo 13. Vamos por un momento al libro de Oseas capítulo 13. Dice así Oseas 13:12. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Bueno, ya esto en su momento lo estudiamos, no tengo el tiempo para extenderme en toda la aplicación del pasaje, pero aquí hay una doble aplicación, es decir, Efraín, las tribus del norte, son comparados tanto como con la mujer que tiene estos dolores de parto, como con el hijo que no nacía. El punto de estos dolores es que el Señor les está diciendo a ellos que Él era el que estaba trayendo este dolor. Si ustedes leen un poquito más arriba en el capítulo 13, vean lo que dice Oseas 13:7. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Dios les está diciendo esto. Por eso los dolores. Sí, los asirios vencieron a las tribus del norte, pero ¿quién estaba detrás? El Dios soberano. Por eso es que en última instancia, vea lo que Él también les dijo después de decirles eso. Versículo 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. No solo un profeta como Oseas usa esta ilustración, sino que el mismo profeta Miqueas lo ha hecho
Vamos entonces de nuevo al libro de Miqueas. Así como el norte, el Señor le dijo, van a sufrir, pero no para siempre. Yo pondré fin a la muerte, yo seré la muerte de la muerte. ¿Y cuándo se cumplió eso? Con la muerte de Jesús. Él venció la muerte. Ahora vea lo que le dice al otro reino, en Miqueas 4, Miqueas 4, versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. ¿Vemos lo mismo? ¿Quién está detrás del castigo? ¿Quién está detrás del dolor y la aflicción? Dios. Pero Él mismo está diciendo, yo pondré fin al que está sufriendo. Yo pondré fin a los dolores de mi pueblo que está como mujer con dolores de parto. Yo los redimiré. Por eso los gritos. Era como que si no tuvieran rey, pero no sería así para siempre. Vendría el día en que vendría el Redentor. Y ese es el gran punto de estas ilustraciones, que también el Señor Jesucristo utilizó en Juan 16, 21. La mujer, ¿verdad?, está con los dolores cuando va a dar a luz, pero aquí hay gozo por un niño que es nacido, cuando un varón es recibido en el mundo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la pregunta sigue pendiente. ¿Quién iba a dar a luz? ¿Está Miqueas hablando de la mujer, de la virgen que también habla Isaías, o está hablando del pueblo? Honestamente, yo creo que la intención del profeta es que pensemos en las dos cosas. Porque en un sentido muy real y literal, el pueblo fue dejado hasta el día en que literalmente una mujer, una virgen, concibió y dio a luz un hijo varón, el cual fue prometido desde Génesis, y el cual vendría de Israel y muy concretamente de la tribu de Judá y muy particularmente de la aldea de Belén. Pero mientras llegaba el día en que esta virgen concibiera, serían ellos los que como mujer con dolores de parto estarían aguardando la venida del Señor de Israel, aquel ungido que los defendió desde antaño. Por eso creo que son las dos cosas. El Señor les está diciendo, están sufriendo, están con dolor, pero un día a través de una que también tendrá dolores de parto vendrá el varón prometido. Por otro lado, la gran prueba irrefutable de que todo esto que nos está diciendo Miqueas aquí se cumplió, ¿dónde la tenemos? En los evangelios. Mateo, capítulo 2, y Juan, capítulo 7. En Juan, capítulo 7, se nos narra algo muy interesante. Se dice que el pueblo estaba con preguntas respecto a quién era este hombre, que ellos no sabían que había nacido de Belén, sino que lo tenían como un varón, ¿qué? Galileo. Y entonces se lee que hay disensión entre ellos. La porción era sumamente conocida entonces para las personas, no solamente para los escribas y para los principales, ¿verdad? Porque cuando Herodes, que ahorita vamos a ver, hace la pregunta, ¿dónde es que van a nacer? Herodes, aquí está, en Belén. Pero el pueblo también lo sabía, porque vamos un momento a Juan capítulo 7 y vean cómo las personas comunes sabían esto. Aunque no se cita explícitamente a Miqueas, como sabemos que Miqueas es la única profecía que nos habla del lugar de nacimiento del Mesías, sin duda el pueblo está hablando de Miqueas. Juan capítulo 7.
Versículo 40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Así de conocida era la profecía. Y ven cuán específica era. Que no bastaba con decir que usted era descendiente de David. Era un descendiente de David nacido de Belén. Pero sin duda, y vamos a estar con un poquito más de tiempo, es el uso que Mateo hace de Miqueas capítulo 5, que nos demuestra a nosotros que en efecto el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de esta profecía. Vamos a Mateo capítulo 2. Dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Una comparación entre la cita de Miqueas y de Mateo nos va a revelar que hay unas diferencias, ¿verdad? ¿Por qué se pasa esto? La que más sobresale es que Miqueas dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Y Mateo qué dice? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña. Entonces, ¿es la más pequeña o no es la más pequeña? No, es la más pequeña. Ya vimos que era un pueblecito, casi no había gente. Lo que pasa es que Mateo no está haciendo una cita textual de la profecía de Miqueas, sino que está citando al profeta, dándole el sentido a las palabras. Porque como les decía, el punto de la profecía es, sí, Belén era la más pequeña, pero no la más irrelevante a partir de este momento. ¿Por qué? Porque ha de nacer ahí, o nació allí, el rey prometido, el ungido de Israel. Por eso Mateo dice, no eres la más pequeña. No eres ya la más pequeña. Sí, lo será en cantidad de gente y de tamaño, pero ya Belén de Judá no era más aquella aldea irrelevante y pequeña, porque de ahí el Señor les dio un guiador. Hay otras diferencias menores, por ejemplo, en Miqueas leemos familias, pero Mateo dice entre los príncipes de Judá. Básicamente los príncipes son los representantes de las familias. Y la otra es que en Miqueas leemos Señor, pero Mateo dice un guiador, pero prácticamente los términos son sinónimos. Y esto es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, en el que quiero que meditemos aún con mayor atención, el sujeto de la profecía. Hermanos, porque sería un terrible error simplemente quedarnos con la profecía de Miqueas 5:2 y decir, sí, esa profecía nos dice dónde iba a nacer el Mesías. Y ya, en Belén. Es que es más que eso. Como les digo, es sumamente importante porque el hecho de que fuera en Belén eliminó a todos los demás candidatos. Solo Jesús cumplió eso. Pero el punto es, ¿quién nació allí? ¿Quién nació allí? No fue cualquiera. Fue aquel que es llamado el guiador, el Señor de Israel. Y quiero que entonces veamos, por ejemplo, con cuántos nombres es descrito esta persona.
¿cuál es la pregunta que hacen los sabios del oriente? Vean el versículo 2 de Mateo. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Pero qué es lo que pregunta Herodes? ¿Dónde había de nacer el Cristo? El rey de los judíos, por lo tanto, es equivalente al Cristo. Vean, Herodes era un usurpador. Herodes realmente no era judío. Él llegó al trono porque se casó con una judía. No hay tiempo para meterse en todo lo que ese hombre hizo para llegar ahí. Pero él es un usurpador, pero algo sí sabía él. Un momento, estos hombres de Oriente me están preguntando por algo. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿A quién se lo están preguntando? Al que supuestamente era el rey. O sea, los sabios llegan, ¿dónde está el rey? Y lo tienen enfrente. No, los sabios de Oriente saben que ese que está ahí, ese no es. Herodes, ¿dónde está el verdadero rey? Y él entiende, esta gente no me está preguntando por cualquier rey. Escribas, ¿dónde es que había de nacer ese que ustedes tanto esperan? Él sabía eso. Ese que llaman el Cristo. Herodes incluso con su incredulidad reconocía que el Cristo era también una figura real, regia. Es un rey mesiánico. Jesús es el rey, Él es la raíz de David. Es también llamado, como lo vemos aquí, como el guiador, o como les decía que en Miqueas es llamado el Señor de Israel. En ambos casos son títulos de autoridad, se refieren a alguien que está en poder, que tiene dominio. A veces es traducido como juez, como gobernante, como príncipe, como rey, pero siempre demostrando que es alguien que viene con poder, con dominio, que está en control. Ese es el que viene. De hecho, ¿saben quién usa también esa palabra? David. Vamos un momento a 2 de Samuel 23. El uso que hace David de esa misma palabra que tenemos como Señor en Miqueas, la utiliza él en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y vean lo que dice. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Vean cómo es descrito David. ¿Pero qué dice él? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Ese justo es el Señor, es la misma palabra. El rey ungido, David dice, no soy yo, Él nos dará uno, Él nos dará uno que será como la luz de la mañana. El mismo David esperaba a Jesús. Pero no solamente es rey, es también pastor. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. No nos queda duda que Cristo es pastor, porque Él mismo dijo, yo soy el buen pastor. Él es el que alimenta, Él es el que cuida. Sin duda Jesús es un Salvador completo. Es el Cristo, Rey, Salvador, buen pastor, guiador y Señor. Y por si fuera poco y nos queda duda de que estamos hablando de este extraordinario Mesías prometido, ¿qué es lo que nos dice además Miqueas acerca de este ungido de David, de este Señor? Volvamos a Miqueas 5:2. Y dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto también para el lector atento tiene que causar algo. Un momento, se nos están prometiendo que van a ser alguien, pero ¿cómo es que este que van a ser ya existía? Yo les voy a dar a uno que sus salidas son desde la eternidad, uno que ya era antes.
Es alguien que ya existía antes de nacer, preexistente. Pero no solamente es que existía antes, es que sus salidas son desde los días de la eternidad. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién es eterno sino solamente Dios? ¿De quién nos está hablando esta profecía? Tiene que ser sin duda de la segunda persona de la divinidad. Es el Hijo de Dios. ¿Y cómo es esto desde sus salidas, desde antes de la eternidad? ¿Quién es? Es el ángel de Jehová. Son todas las cristofanías que tenemos en el Antiguo Testamento. Son todas aquellas veces que el ángel de Jehová salió para defender al pueblo. Fue aquel ángel que luchó con Jacob. Es aquel que guió al pueblo en el desierto. Es aquel ángel, como les decía, que según mi convicción derrotó al ejército asirio en una sola noche. Es aquel mismo capitán de los ejércitos que se le apareció a Josué y que Josué dijo, ¿en nombre de quién vienes? ¿Y qué terminó haciendo Josué? Arrodillándose. Y así muchas más. Este no solamente era un rey, no es solamente un hombre, es más que un hombre, es el Dios hombre. Es el eterno Hijo de Dios que se iba a encarnar. Impresionante. Sus salidas son desde antes de la eternidad. ¿Y qué hará este Dios hombre? Hemos considerado sus títulos: rey, pastor, guiador, señor. Brevemente, un atributo que lo hace diferente a todos los demás porque solo Dios es eterno. ¿Qué nos dice? Mateo nos dice que apacentará a su pueblo, como veíamos, pero también nos dice Miqueas lo siguiente, versículo 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. ¿Qué hace este Salvador completo? ¿Qué hace Cristo por su pueblo? Nos da reposo, nos da pastos verdes. Y morarán seguros. Esto es lo que viene a completar estas profecías de exaltación, de que el pueblo del Señor será como ese monte que se elevará por lo más alto. ¿Cómo será que el pueblo tendrá victoria sobre todo? Bueno, porque precisamente la victoria la viene a ganar este rey. Es este rey el que viene a decirles: tranquilos, ya gané. Ahora vengan a habitar seguros conmigo para siempre. Aquel humilde que nació humildemente en Belén. Es el rey exaltado hasta lo sumo. Es aquel de que también luego nos dice el Nuevo Testamento que le es dado un nombre que es sobre todo nombre. Es Jesús. Él es el que viene con el poder de Jehová y en el nombre de Jehová. Y además es nuestra paz. Y este es nuestra paz. Ya luego les diré un poco más el próximo domingo, si el Señor lo permite, de por qué estoy considerando esa primera parte del versículo 5 con esta porción. Pero hay buenas razones para atribuir esta paz al rey mesiánico del que el profeta ha estado hablando. Cristo es nuestra paz. Él es, por recordar otro de los títulos de Jesús que también tenemos donde en Isaías, el príncipe de paz. Él es el que puso fin a la enemistad con Dios. Reconciliados pues por la fe en Jesús, ahora tenemos paz para con Dios. Ya no somos más culpables, sino que estamos en paz con Dios. Pero hay más. Este Cristo no solamente nos ha reconciliado con el Padre, sino que es por Cristo que podemos tener también paz entre todos aquellos que creen en Él. Porque Efesios nos dice que Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. Pero no solamente nos reconcilia con el Padre, estamos ahora en paz con Dios. El gran problema del hombre que no está en paz con Dios, Cristo lo resuelve, estamos en paz con Dios, podemos tener paz con mis hermanos que también aman a Jesús,
sino que también conocemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Precisamente que dice Miqueas, y morarán seguros. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Cuando usted va caminando por un lugar y usted dice, aquí yo creo que me van a asaltar. Hay una gran diferencia cuando usted puede caminar tranquilamente sin temer de que nada le ocurra. Con Cristo caminamos seguros. Hay algo que no quiero que olvidemos. Hay otro nombre, que es el que he estado diciendo a cada momento, con el que conocemos al Cristo, que es Jesús. ¿Dónde se nos dice la razón de ese nombre? En Mateo. En Mateo capítulo 1, y llamará su nombre Jesús, Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No podemos hablar de la obra de Cristo sin hablar de su muerte en la cruz. Es por la cruz que tenemos paz, es por la cruz que tenemos perdón, es por la cruz que somos justificados. Y en resumen, la victoria final sobre la muerte y el pecado es asegurada por la muerte de Cristo en la cruz. Vean, es fácil quedarse con la figura de Cristo en el portal, para los que lo ponen. Pongan el niñito el 24 en la noche, que nazca el niño Jesús en sus corazones. El Señor sabe en su providencia, y yo lo sabía. Desde el año pasado, bueno, si llego a enero, voy a estar predicando Miqueas 5 en enero, cuando ya todo el mundo más bien ya quitó el árbol, quitó las luces. Pero porque eso es lo que el mundo quiere, simplemente ya pasó la época, ya nació el niñito. No podemos quedarnos solamente con el niño de Belén. Tenemos que poner nuestra mirada en la cruz, en el Calvario, donde Cristo triunfó al despojar a los principados y a las potestades, anulando al acta de los decretos que nos era contraria. El nacimiento en Belén es maravilloso. ¿Cómo se pudo asegurar un evento con tantos siglos de distancia para que se cumpliera al pie de la letra? Eso solamente lo puede hacer un Dios soberano. Pero más que eso, como les digo, es quién nació allí, nuestro Redentor, que murió en la cruz en nuestro lugar. Finalmente, unas aplicaciones para nuestras vidas. Vean, yo no quiero que olvidemos esta forma de nosotros relacionarnos con los profetas menores. Porque nosotros, la mayor parte del tiempo, lo que estamos leyendo es lo que ya se cumplió. Miqueas, cuando dijo esto, ¿cuánto tiempo pasó para que se cumpliera? 800 años, casi 800 años. Es decir, ¿cuántos quedaron vivos de los que escucharon a Miqueas? Y ninguno. Y sin embargo, la esperanza de que Dios iba a cumplir seguía vigente. Nosotros ahora podemos decir con mucha ventaja, claro, esto ya se cumplió. Pero al igual que ellos, nosotros también seguimos esperando. Porque se cumplió una parte, pero nosotros sabemos que la consumación sigue pendiente. Porque este mismo rey que ya nació, que murió, que resucitó y que ascendió, que dijo, regresaré. ¿Y qué estamos esperando nosotros? El regreso de este rey. Y entonces como este pueblo, los años siguen pasando y muchos de nosotros seguiremos partiendo sin ver ese momento en que el Señor Jesucristo regrese. Pero de algo debemos estar seguros, se cumplirá. Pasaron 800 años, pero se cumplió. Cristo nació. ¿Cuántos años más van a pasar hasta que Él vuelva? No lo sé, pero regresará. Y si Dios anunció con tanto detalle hasta el lugar del nacimiento de Cristo, ¿qué nos hace pensar que faltará su palabra? Lo que falta por cumplir se cumplirá, tal cual. El que nos dijo que nos daría un Redentor perfecto, lo dio. Nació y habitó entre nosotros. Y este Redentor dijo, volveré, Él volverá. Él es fiel a su pacto y nos redimirá.
Él es el que vendrá para cumplir plenamente lo que aquí está dicho. Él vendrá y moraremos seguros para siempre. Y sin duda, como ese pueblo, también tenemos que recordar algo. Cuando Él les dice que Él les iba a dar a este Señor, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, que les estaba diciendo. Ya los ha defendido antes. El que va a venir, ya los ha defendido antes y los seguirá defendiendo. Y aquel que defendió al pueblo en el pasado es el mismo que nos defiende a nosotros hoy. Cristo está a favor suyo si Él es su Señor. Los reyes pasados fueron insuficientes, fueron humillados, como leíamos aquí, fueron abofeteados. Pero qué interesante, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús fue literalmente abofeteado. Ahora, aquellos reyes fueron por su incapacidad, Sedequías y los demás reyes que cayeron. Cristo no, porque Él es un rey perfecto. Sin embargo, padeció porque voluntariamente se entregó por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo podría orar al Padre y 12 legiones de ángeles podrían estar aquí defendiéndome, pero padeció lo que nosotros merecíamos. Los que antes éramos ajenos a las promesas del pacto, ahora ¿cómo somos llamados? Sus hermanos. ¿Vieron ese título que está ahí? En Miqueas 5:3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. En Hebreos hay una cita de los Salmos acerca de Jesús. ¿Y qué dice? Que no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Cristo, en lugar de venir y pensemos brevemente en este cuadro. Está ese familiar que digamos que de cierto modo usted no es como que se complace mucho de estar diciendo, sí, esa es familia mía. Pero Cristo no se avergüenza de llamarme hermano. A mí. Y ese, familia mía. Yo soy su pariente. Yo lo he redimido. Un día, hermanos, moraremos con seguridad plena, ya sin temor de la muerte. Y podemos estar seguros que un día estaremos con Cristo porque Él cumplió todo lo que se dijo acerca de Él aquí en la tierra y cumplirá lo que hace falta. Habrá aflicciones, tristezas innumerables en esta vida. Seremos azotados en ocasiones por nuestras faltas y otras veces sencillamente no tendremos explicación, pero todo acabará. Vendrá nuestro Rey con el poder de Jehová y en el grandioso nombre de nuestro Dios, y nos apacentará en verdes pastos por la eternidad, y diremos todos con el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso se cumplirá. ¿Lo cree? Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque podemos leer la profecía de Miqueas con tanta confianza de ver cuánto se ha cumplido y cuán poco falta por completarse. Perdónanos, Señor, por ser tan olvidadizos de las bellas y ciertas promesas que son sí en Jesús y sí, amén en Él. Y que a la luz de esa victoria que Cristo ha ganado por nosotros, sepamos que podemos vivir esta vida cristiana teniendo victoria sobre el pecado, pero sobre todo con la gran esperanza de que vendrá el día en que ya no habrá más muerte, ni dolor, ni pecado,
porque vendrá, el guiador vendrá, el Señor vendrá, nuestro gran hermano mayor vendrá por nosotros y moraremos para siempre con Él. Que participemos entonces ahora de la cena, con nuestra fe siendo fortalecida y sabiendo que precisamente también la cena nos recuerda esas palabras. Él volverá para que participemos de la cena juntamente con Él. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.